grabar para todas. Entonces aquí voy de nuevo contando esta parte. Este primer elemento de la fórmula binomial es la cantidad de formas que tenemos de obtener en 2 ensayos un éxito. ¿Cuántos son? 2, ¿verdad? Ya sea que el primero sea éxito o el segundo es éxito. Luego eso lo multiplico por la probabilidad de éxito a la cantidad de éxitos, ¿verdad? Porque ambos casos, ya sea que sale de primero el éxito o en el segundo ensayo el éxito, en ambos va a ser la probabilidad de éxito a la 1, ¿verdad? Que es el número que estoy evaluando aquí, en esta F de 1, ¿verdad? De un éxito. Por, ¿verdad? Y aquí hago 1 menos, es importante aquí mantener el paréntesis, ¿verdad? Menos la probabilidad de éxito, o sea que sería la probabilidad de fracaso al mismo tiempo, elevado a la cantidad de fracasos o de no éxitos, ¿verdad? Que sería 2 menos 1. ¿De dónde salió el 2? Es la cantidad de ensayos menos la cantidad de éxito que estoy evaluando en este momento. ¿Sí? Entonces aquí obtengo el resultado en 0,48. Voy a hacer esto más bien. 0,48. Ese es el inciso A. Bueno, ustedes me interrumpen si algo no suena, compañeros. La probabilidad de que no salga ningún éxito, F de 0. F de 0. De hecho, voy a cambiar esto un poco acá y lo que le voy a decir es que voy a calcular esto. Voy a copiar la fórmula aquí. Esto es combina de 2 en 1, exactamente. Va a tomar en cuenta esta probabilidad de éxito. Esta probabilidad de éxito la voy a dejar aquí fija. F4, ¿verdad? Ustedes recuerdan ahí con el F4, con poner estos signos de dólar antes de la letra y antes del número, me aseguro que cuando yo la copie en otros lugares abajo no se vaya a correr. Y perdón, lo otro que voy a hacer acá es en lugar de ponerle un número escrito aquí, lo voy a referir a lo que tenga en esta celda. Entonces aquí le voy a decir, aquí me va a evaluar esto en 0. Y este otro también va a ser en 0. Entonces, la probabilidad de obtener 0 éxitos debería ser, aquí me faltó, ¿verdad? 2 también en 0, ¿verdad? Entonces 0,36. La probabilidad de obtener ningún éxito es 0,36. La probabilidad de obtener 1 es 0,48, como acabamos de hacer. Y la F de 2, que es la otra posibilidad, ¿verdad? La F de 2, aquí la voy a cambiar. Y lo coloco aquí. Solito me calcula, ¿verdad? A ver qué se corrió. De 2 en 2. 0,4 a la 0,48. Algo no me está calculando bien esto. Vamos a evaluar esto por partes. Esto voy a quitar esto de acá. Aquí me está, esta formulita es la que no está funcionando. Entonces no es combina, sino combina. Y voy a cambiar esto acá. Disculpen. Esta formulita de función del Excel no es esa que escribí combina, sino combina. Y con esa me garantizo que si sumo las 3 probabilidades, aquí me da 1, ¿verdad? 100%. Entonces esas serían las respuestas para los incisos estos, que es la F de 1, la F de 0 y la F de 2. O sea, la probabilidad, si realmente la probabilidad de obtener un éxito es 0,4 en cualquier prueba, en cualquier ensayo, entonces la probabilidad de que los dos sean éxitos es 0,16, que básicamente es 0,4 por 0,4. ¿Verdad? La probabilidad de que ninguno sea éxito 0,36 y que haya un éxito 0,48. Entonces hasta aquí, todo bien, insisto, ustedes ahí me dicen si algo no les suena. Calcule la probabilidad de por lo menos un éxito. Aquí varios me preguntaron, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de este inciso con respecto a este primero? Al inciso A.
Entonces yo les decía que es diferente que yo les diga cuál es la probabilidad de que salga solo un éxito a decirles que salga por lo menos uno, porque por lo menos uno es 1 o 2, ¿verdad? En ese caso, si yo quisiera, digamos aquí, la probabilidad de que X, mi variable, la cantidad de éxitos, ¿verdad?, sea mayor o igual que 1, eso básicamente es igual a 1 menos la probabilidad o la f de 0, ¿verdad? Porque es 1 menos la probabilidad de que no salga ninguna, que es la única que no forma parte de este X mayor o igual a 1. Entonces yo puedo hacer 1 menos y usar el resultado del 0 que ya había calculado. O sea, 0,64, o si quiero también puedo hacer 0,48 más 0,16, 0,64. En este caso no hace mucha diferencia porque solo son estos resultados posibles, pero en el caso de los turistas sí nos va a ser práctico hacer esto el complemento, ¿verdad? El complemento es 1 menos la probabilidad de algo que no pertenece a la definición que tenemos del evento acá. ¿Okay? ¿Qué es el valor esperado y la varianza? Recuerden, el valor esperado es el promedio. Si yo hiciera este experimento, o sea, hiciera el experimento de hacer 2 ensayos de este fenómeno, hacerlo una vez, 2 veces, 3 veces, etcétera, la cantidad promedio de éxitos en esa cantidad de repeticiones muy grande, el promedio de éxitos en 2 ensayos es el valor esperado. O también me lo puedo imaginar, yo les decía, ¿verdad?, si nos vamos a la idea esta de que tengo una promoción, ¿verdad? O sea, tengo una tienda de ropa y la probabilidad de que a alguien le guste la promoción que yo tengo ahí de corbatas exhibida en la caja donde la gente paga, ¿verdad? La probabilidad de que alguien, cualquiera de los potenciales clientes que entra, que pasa por la caja, la probabilidad de que la acepte es 0,4. Entonces, si yo quisiera saber cuánta gente esperamos que compre, ¿verdad?, que compre esa promoción en un día, y les digo que van a venir 100 clientes, entonces ustedes dirían, bueno, un 0,4, un 40% de esos 100 clientes son 40 clientes que van a comprar esa promoción. O sea, nosotros intuitivamente, como valor esperado, decimos, debería multiplicar la cantidad que tengo por esa probabilidad de éxito, ¿verdad? Entonces, el valor esperado es 2, es este 2, n por p, ¿verdad? Y ahí está la fórmula, igual en la presentación, pero lo más importante en realidad es el concepto aquí. Y la varianza, varianza, ¿qué sería? La varianza es igual n, ¿verdad? Recuerden lo que les decía, que ahí se desarrolló este concepto de que entre más diferentes sean los individuos, más cerca está el 0,5, ¿verdad? Más del 50-50 probabilidad de éxito, más variabilidades en ese caso, y por eso la varianza la vamos a calcular como n por p por 1 menos p, ¿verdad? 1 menos p. Entonces la varianza es 0,48. Y esas serían las respuestas de esa pregunta 1. Ok, entonces esta era como un poquito más teórica. Ahora la 2, o bastante teórica en realidad. La 2 es mucho más práctica. Dice una encuesta de Harris Interactive para Intercontinental Hotel and Resorts. Preguntó, cuando viaja al extranjero, ¿suele aventurarse usted para conocer la cultura o prefiere permanecer con el grupo de su tour y apegarse al itinerario? Se encontró que 23% prefiere permanecer con el grupo de su tour, de acuerdo con esa encuesta. A, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra de 6 viajeros, 2 prefieran permanecer con su grupo? Entonces, aquí voy a hacer esta pregunta 2. Aquí vamos a partir entonces para el inciso A. Primero, de que tenga una probabilidad de éxito de 0.23. Eso número 1. Luego tengo ¿cuántas personas? 6 viajeros. Entonces ya no tengo 2 ensayos, sino que tengo 6 personas. ¿Verdad? Y luego dice, quiero saber, 2 prefieran con su grupo, podrían quedarse con su grupo. Entonces, probabilidad de x igual 2.
¿Cómo calculamos esa probabilidad de x igual 2? Bueno, hagamos lo mismo aquí que estamos haciendo con estos casos de aquí arriba. Voy a copiar la fórmula y la adapto aquí para esto. La probabilidad de éxito ahora ya no es 0,4. Voy a arrastrar esto para acá para que use el 0,23. Vean que el 0,23 es la celda B23. Entonces aquí es combinaciones de 2. No son combinaciones de 2, ¿verdad? Son 6 personas que voy a evaluar en los diferentes valores de X, ¿verdad? Aquí es 2. Entonces aquí está usando ese B26 que está aquí a la par. Lo multiplica por la probabilidad de éxito a la cantidad de éxitos, igual, el 2, ¿verdad? Por 1 menos la probabilidad de éxito por, perdón, a la, ¿verdad? Elevado a la, ¿cuántas cantidad de no éxitos hay? 6 menos 2, 6 menos la B26. Estoy formulando esto así aquí para que sea sencillo simplemente replicarlo para las otras preguntas que me vayan a hacer. Entonces, este caso es 0,279 prácticamente. 27,9% de probabilidad de que 2 personas de ese grupo de 6 prefieran quedarse con su grupo, ¿verdad? A no ir a explorar la cultura local. ¿Ok? B, de que en una muestra de 6 viajeros, por lo menos 2 prefieran permanecer con su grupo. Entonces, esto pues es otra vez muy similar a lo que les decía aquí, ¿verdad? Que a veces es más sencillo calcular algo como complemento, ¿verdad? Entonces esto es x mayor o igual a 2. Entonces aquí vamos a usar esto, más bien vamos a decir que esto es 1 menos la combinación, y perdón, aquí vamos a calcular lo siguiente. Vamos a calcular primero para 0, ¿verdad? Entonces la probabilidad de 0 sería usando simplemente la misma fórmula, pero evaluando en 0. Y de 1, ¿verdad? Sería 37,354. Entonces, la probabilidad de que sea esto, x mayor o igual a 2, sería exactamente 1 menos la suma de las anteriores, ¿verdad? O sea, es la probabilidad de que sea mayor o igual a 2 es igual a 1 menos cualquier número que no pertenezca a este conjunto. ¿Cuál es este conjunto? 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Y solo como para confirmar, podríamos, vamos para confirmar, dado que tenemos esto así tan bonito formulado, podríamos decir, ¿qué pasa si aquí hacemos esto para los otros valores? Y esta suma debería ser igual, 41,8, lo ven aquí abajo, es igual a este 41,8. Entonces, bueno, formulando así como lo tengo, pues es prácticamente lo mismo hacer esto el complemento. La diferencia es que aquí, digamos, si lo hago un poco más a mano y no lo refiero a lo que pongo en estas celdas, pues me tocaría calcular 5 cosas en lugar de calcular 2. Entonces a veces es más fácil calcular el complemento que calcular una tras otra para calcular la suma de todas al final. Pero es equivalente a la operación. ¿Alguna pregunta con esta lógica, compañeros, compañeras? Está todo en orden. Ok. Dice también el inciso C, de que en una muestra de 10 viajeros, ninguno prefiera permanecer con su grupo. Entonces aquí ya me cambiaron un poco las reglas de juego porque aquí me cambiaron el n, ¿verdad? Entonces voy a usar el 0, que esa es exactamente la probabilidad que me están pidiendo. X igual 0. Pero ahora ya no son 6 personas, sino que son un grupo de 10. Y lo que cambia no es la X, ¿verdad? La X es 0. El asunto es que ya no es un grupo de 6, sino de 10. Entonces eso es lo que tengo que ajustar aquí y aquí. Y esa probabilidad sería 7,3% de que ninguna persona quiera permanecer con el grupo.
¿Cómo lo ven, compañeros, compañeras? ¿Alguna pregunta? Esta es la parte de la binomial, ¿verdad? Esta es la parte de la binomial. ¿Queda claro cómo estoy jugando con los parámetros? ¿Cómo afectan las probabilidades de éxito? O sea, ¿qué significa cada elemento de esta fórmula? ¿Eso está quedando claro? Profe, yo ahí, digamos, cuando dice por lo menos, siempre que diga ese, digamos, ese por lo menos, ya sea 2 o 3 o lo que sea, es Ajá. a uno restarle la probabilidad que sacamos anteriormente de 0, 1, 2, 3, digamos, en este caso que sea por lo menos 3. Exacto, sí, Adriana, aquí lo que tenés que tener en cuenta siempre es, cuando te dicen por lo menos dos, es cuáles no pertenecen a este grupo. De por lo menos dos, el 0 y el 1 no están incluidos. Ujú. No cumplirían esa condición. Todos los demás sí la cumplen. Entonces no es que por default siempre vas a calcular de esta forma, con el complemento. Puede ser, si te hubiera pedido por lo menos 4, era más fácil calcular estos 3 que calcular los anteriores, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo que vale la pena es como analizar cuántos casos pertenecen a esto que me están pidiendo y ver si es más fácil calcular el contrario, el complemento. Ok, perfecto. Buenísimo. Oigo, estoy escuchando muy bajo ahí, no sé si alguien está, creo que María Fernanda, ¿verdad? Te oigo muy, muy bajito, no sé si solo soy yo. Voy a decirle a mi compañero que le hable. Si no, intentas escribir en el chat y trato de tomar la duda. Bueno, ¿alguien más con preguntas sobre el tema binomial? Yo sé que María Fernanda tiene una duda y ahí ahorita la veo en el chat. Ojalá sirva por ahí. Ah, no, no, este Excel, por supuesto, María Fernanda, ahora lo subo, sí. Sí, sí, ahora lo subo. O sea, ahora cuando están trabajando ustedes, lo pongo ahí en el aula virtual. Bueno, entonces esa sería esta parte de la pregunta 2. Pregunta 3. Pregunta 3 dice lo siguiente, ahí ya cambia la historia, ¿verdad? Porque esto es un problema clásico. A la oficina de reservaciones de una aerolínea regional llegan 48 llamadas por hora. Ese es un caso exacto como el que les comenté de, de los tipos que tienen que resolver, ¿verdad? De un tipo de ingeniería, ¿verdad? Cómo asigno recursos a un tema de una ocurrencia de eventos en el tiempo o en un espacio, ¿verdad? Entonces aquí cuando ya me dicen que llegan 48 llamadas por hora, ya estoy como contextualizado de que estamos hablando de un problema tipo Poisson. Este era un Poisson, ¿verdad? Se escribe Poisson, es francés en el señor, entonces le decimos Poisson. Entonces, aquí es importante escribir en esos casos, ¿verdad? Aquí, lambda, ¿verdad? Creo que habíamos usado esta letrita mío para la presentación. La media, pues, voy a ponerla aquí, que es como la promedio habitual o histórico, ¿verdad? Son 48 por hora. Entonces, ¿cuál es la ciencia, sobre todo en este tipo de ejercicios? Que no, es común que no me pidan el problema, no me hable del mismo intervalo de tiempo con el que me dieron el promedio histórico. O sea, es posible que me pregunten algo cada media hora, o cada 15 minutos, o cada 5 minutos, o lo que se les ocurra, ¿verdad? Y no es porque a alguien se le antojó complicarnos la vida, sino porque perfectamente ese puede ser el dilema que tiene alguien en el negocio, ¿verdad? De la aerolínea. El problema es intervalos de 15 minutos, cómo asigno recursos a esos intervalos en una central de operaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tocaría? Si me piden cada 15 minutos, ¿qué hacemos con este dato de 48 por hora? ¿Qué opinan? ¿O qué hicieron más bien? No hicieron nada. A ver, no me traten así. Ok, Sí. ahí lo que yo hice fue, bueno, la fórmula que usted Ajá. nos explicó, bueno, en la sesión aparte, Ujú. y hice, porque ahí lo que habría que hacer era hacer la división
5 entre 60 multiplicado por 48. Perfecto. O sea, de hecho, eso que está diciendo José Luis, hagámoslo acá de una vez, entonces, para llevarlo allá, de una vez hacer el caso que estás comentando. Calcule la probabilidad de recibir 5 llamadas en un lapso de 5 minutos, ¿verdad? Entonces, hay que preguntarse aquí, si llevo 48 llamadas por hora, ¿cuántas llamadas por minuto en promedio deberíamos tener? Entonces voy a poner aquí el mu, digamos, por minuto, si quieres. Y ese es justo como acaba de decir José Luis, 48 entre 60. Entonces, en promedio, por minuto, esperaría yo recibir 0,8 llamadas. Todo esto tiene que hacer sentido intuitivo también, ¿verdad? O sea, ven que si aquí hubiéramos obtenido ahora que por minuto recibo 20 llamadas, está difícil que en una hora reciba 48, ¿verdad? Traten siempre de revisarlo también con un poquito de sentido intuitivo o sentido común, ¿verdad? Y entonces también el mu por 5 minutos, ese es el lapso que me están preguntando, es multiplicar este por 5, que es lo mismo que acaba de decir José Luis, ¿verdad? Nos dijo, tomen el 48 y multiplíquenlo por 5 entre 60, que es el mismo procedimiento, nada más en 2 pasos, que nos lleva a un promedio, históricamente, de recibir 4 llamadas en cada periodo de 5 minutos. Y la pregunta, en ese inciso A, la pregunta es, ¿qué tan probable es que reciba 5 llamadas? Exactamente 5 llamadas, ¿verdad? Entonces, exactamente 5 llamadas, aquí, ¿cómo lo evaluamos? Alguien que me recuerde la fórmula, si son tan amables. Entonces, creo que es, ahí me corrigen, por favor. E, que es exponente, E a la menos mu por mu a la X, ¿verdad? Y X es 5 aquí. Y todo esto, por si acaso voy a dejar todo eso entre paréntesis, lo vamos a dividir entre el factorial de 5. O sea, la probabilidad de que entren 5 llamadas en ese lapso de 5 minutos, dado este promedio histórico, es 15,6%. Si hay objeciones, dudas, me interrumpen, por favor, ¿verdad? Esta es la fórmula, esto que acabo de hacer acá, esto que está escrito aquí, E a la menos mu por mu a la X entre X factorial es, y me corrigen por favor, es la fórmula de la distribución Poisson, ¿verdad? Entonces, esa sería la probabilidad en el primer caso que me piden. La B dice, estime la probabilidad de recibir exactamente 10 llamadas en un lapso de 15 minutos. Entonces, aquí seguimos jugando con este tipo de parámetros, ¿verdad? Entonces, aquí ya es mu por 15 minutos. Si en 5 minutos recibo 4, ¿cuánto debería recibir en 15? ¿12? Que sería estos 4 por 3 si quieres, ¿verdad? Pero mejor voy a cambiar esta fórmula porque después es capaz que nos podría generar confusión. Entonces vamos a hacer 48 entre 60 por 15. Entonces uso el promedio histórico, lo pongo por minuto y lo llevo a los 15 minutos. Entonces aquí me están preguntando la probabilidad de recibir exactamente 10 llamadas. Entonces P de X igual 10. Entonces acá vamos a sustituir acá, me está haciendo E a la menos mu, el mu ahora es 12,
por 12 a la, y a este tengo que cambiarlo entonces, a la x, que ahora es 10, entre el factorial de x, 10 también. Esta probabilidad es 10,5%. ¿Ok? Bueno, después, ahí lo enreda un poquito esto, el inciso C. Suponga que no hay ninguna llamada en espera. O sea, parten de cero. Si el agente de viajes necesitara 5 minutos para la llamada que está atendiendo, ¿cuántas llamadas habrá en espera cuando él termine? ¿Ok? Entonces, ¿esto qué es? Esta pregunta, ¿a qué refiere esa pregunta? ¿O cómo la interpretamos? ¿Cómo la podemos contestar esa pregunta? ¿Quién me ayuda, por favor? Que habría No que tiene, calcular como si fueran 5 minutos de tiempo de espera, porque él va a tomar 5 minutos por atender la llamada. la primera parte no te entendí bien, perdón, Adriana, ¿puedes decir otra vez? Disculpa. Que dice que él no tiene ninguna llamada en espera, pero que él va a tomar 5 minutos. Entonces se podría decir que en esos 5 minutos sí le van a llegar algunas llamadas. Ajá, exactamente, Adriana, exactamente. ¿Y cuántas serían? Las 4 que vimos al principio. Perfecto, perfecto, así es. El valor esperado, el mu, correspondiente a 5 minutos. O sea, es este valor que está acá, como dice Adriana. ¿Cuánto es lo más probable que suceda en los próximos 5 minutos? Bueno, lo que es conforme con lo que ha pasado históricamente. El valor esperado, que es lambda, 4. ¿Ok? Y luego dice, ¿cuál es la probabilidad de que no haya ninguna llamada en espera? O sea, vean que el valor más probable que suceda es este valor esperado de 4. Sin embargo, bueno, para yo estar tranquilo como la persona que atiende esas llamadas, me encantaría que suceda que no haya ninguna en espera, ¿verdad? Sería lindísimo. Entonces, de igual que como calculé la probabilidad de que sean 5 llamadas, podría calcular la probabilidad de que sean 0. Entonces, corramos esto un poquito y aquí le cambiamos esto a 0. Y esta probabilidad, o este caso, lo vamos a correr aquí para el 4. Y aquí, en lugar de 5, que está evaluado aquí, le voy a poner 0. 0. Y entonces, lamentablemente, hay una probabilidad de 1,8% de que suceda esto que me daría paz, ¿verdad? Que no haya nadie esperando en la línea. Muy baja. Que por cierto, vean, todas estas cosas que estamos hablando acá, aquí el problema, estos problemas de estadística son, hago esa aclaración conceptual aquí, estos problemas de estadística, la estadística es el pico y pala para resolver problemas. Es un instrumental. Para efectos de ustedes, no es ni más ni menos que un instrumental. Entonces, los problemas normalmente no hacen toda una introducción a por qué es importante este tema, por ejemplo, en el turismo, ¿verdad? Y por qué es, o sea, qué tipo de aplicaciones de negocio podrían ser relevantes para una gestión de un negocio turístico como este, ¿verdad? O sea, vean que alguien podría, por ejemplo, en este caso del grupo de turistas, decir si la probabilidad de que bastante gente se quede con su grupo es bastante alta, entonces yo decido, por ejemplo, unir varios tours en un solo guía, porque en todo caso la probabilidad de que vayan muchos es baja, la puedo calcular, la puedo determinar. Y dependiendo de que si ya hay mucha gente por cada guía, pues puede ser que la satisfacción con el tour o esta cuestión como especial que se le está ofreciendo a la gente eh, sea menor, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que la aplicación de negocio como tal
es bastante intuitiva, ¿verdad? Sin embargo, o sea, ustedes podrían imaginársela bastante cómo sucede eso. El curso está diseñado para que ustedes aprendan a manejar el instrumental. Y la idea principalmente sería que ustedes en los problemas que tienen, en los diferentes cursos, y si tienen datos a mano, puedan utilizar este instrumental, y sobre todo en su ejercicio profesional. No es la intención de un curso de estos que hagamos toda una discusión de dónde aplicamos este tipo de cosas y por qué es importante en este caso, por ejemplo, el negocio turístico, tener en cuenta estas probabilidades y cómo calculamos el business case como tal para que esto se pague, etcétera. ¿Por qué? Porque esos son otras materias y otros tipos de discusiones que ustedes van a tener y donde ustedes van a ver, bueno, ahora vamos a utilizar esto que vimos en estadística para poder calcular esa probabilidad y con base en eso tomar una decisión. La decisión está contextualizada en otro tipo de cursos, ¿verdad? En otro tipo de metodologías. Entonces, nada más quería como hacerles un comentario también, que el hecho de que esto esté contextualizado en problemas como muy sencillos, no quiere decir que nos cueste demasiado imaginarnos dónde vamos a aplicar eso, ¿verdad? Ahí en el caso del turismo, por ejemplo, esto, y en el caso de la aerolínea, imagínense, ¿verdad? Si da 1,8%, esta última pregunta que acabamos de hacer, pues vamos a tener problemas si solo asignamos una persona atendiendo cada 5 minutos una llamada, ¿verdad? Porque entonces vamos a tener apenas un 1,8% de probabilidad de que no haya nadie esperando en la línea. Y podemos calcular cuánto es la probabilidad. Por otro lado, podemos calcular la probabilidad de que una persona esperando 3, 4 minutos en línea, al final termine colgando y buscando otra aerolínea, ¿verdad? Y eso tiene un costo de oportunidad muy grande, tiene un costo, digamos, en imagen pública, comentarios, reviews, etc. Entonces, no creamos que este tipo de problemas, como están redactados acá, son un poquito como juguetitos, ¿verdad? Como quién sabe para qué va a servir eso, sino que con base en este instrumental, en este pico y pala, ¿verdad? Para resolver problemas se toman decisiones significativas, ¿verdad? En todos los negocios, en cualquier rama que ustedes quieran. Entonces, bueno, esa es la respuesta al inciso C, para volver a la realidad aquí del documento. D, si en este momento no hay ninguna llamada, ¿cuál es la probabilidad de que la gente de viajes pueda tomar 3 minutos de descanso sin ser interrumpido por una llamada? Esto es otra forma de preguntar lo mismo, ¿verdad? O sea, yo me siento ahí, ya estoy muy cansado, ¿verdad? No quisiera atender nada y estaría muy tranquilo también si en esos 3 minutos no llega nadie, no llama a nadie. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Otra vez, la probabilidad de X igual 0, pero ahora, primero, voy a traerme esto y esta parte. El mío ya ahora no es 5 minutos, ¿verdad? Sino que son 3 minutos. 3 minutos de descanso voy a tomar. Entonces, con estos 3, con los 3 minutos, aquí, perdón, aquí vamos a hacer entonces, calcular otra vez 48 entre 60 minutos, que es la hora, por 3. Entonces, en promedio hay 2,4 minutos, 2,4 llamadas cada 3 minutos. La probabilidad de X igual 0 sería, vamos a copiarla de acá, la probabilidad de X igual 0 sería con este valor, que va a ser un poquito mayor, ¿verdad? Vean que es intuitivo, vean que la probabilidad de que no entre ninguna llamada en 3 minutos debería ser mayor a la probabilidad de que no entre ninguna llamada en 5 minutos. Entre más tiempo pase, menos probable es que no te llegue ninguna llamada. Entonces, en 5 minutos era apenas 1,8%. En 3 minutos, el 9%. Entonces, bueno, ya eso es una valoración de negocio, si este 9% es aceptable o no, ¿verdad? Si podemos darle descansos a la gente de 3 minutos, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, esta es la forma de resolver esa tarea. ¿Qué opinan, compañeros? ¿Qué tanto está en línea? ¿Qué tanto no era tan sencillo?
comentarios. Creo que ahora, profe, que ya lo pusimos o sea, ya lo vimos como aplicado, sí es mucho más fácil tal vez en el futuro hacer las tareas. Creo que esta sí nos costó, bueno, por lo menos a mi equipo sí nos costó bastante hacerla, pero Ujú. muchas gracias también por sacar el tiempo para revisarla. Bueno, buenísimo. Ok, bueno, este documentito ahora lo subo entonces al aula virtual. Por aquí lo Profe, dejo. Sí, dígame, José Luis. bueno, sí, sí, quedó más bien mucho más claro. Ojalá que el examen sea algo así parecido, que De de, hecho, de- de desarrollo, o sea, para nosotros poder aplicar estas fórmulas y todo. Y quería comentarle también, me acuerdo hace como 2 clases que no hubo ni práctica ni tarea, que dimos eso de las probabilidades de P y B, perdón, A y B, A o B. ajá, O sea, eso creo que nunca vimos como ejercicios aplicados. Entonces, no sé ajá. si, o sea, si va a entrar algo así en el examen, o sea, como que sí sería tal vez bueno hacer Sí, esto aquí, o sea, una práctica como para entender y saber cómo aplicarlo, porque eso vimos más que nada un poco de teoría y bueno, nos dejó unas prácticas, pero ok. como que queda un poco en el aire, me parece. Ok, listo. Me dejo el punto, José Luis, para poder abarcar lo de hoy y la próxima les comento un par de casitos así también. Ok, muchas gracias. Perfecto. Ok, bueno, entonces pasamos la página. Esto era, vean que ambas variables, ¿verdad? En estos casos, para lo que es binomial, la cantidad de éxitos en una muestra de tamaño n, o la cantidad de eventos que ocurren en el tiempo o en el espacio físico, ¿verdad? En un lugar específico. Esas dos son, cuando hablo de cantidades, ¿verdad? O del número de éxitos y todo esto, estamos hablando de conteos, ¿verdad? Estamos hablando de cuentas. No son mediciones, ¿verdad? Por eso hablábamos de que estos eran variables discretas. Y por eso todas esas dos clases pasadas, sobre todo, hablábamos de distribución de probabilidad de variables discretas. A partir de hoy, vamos a cambiar el cassette a hablar de distribuciones de probabilidad continuas, de variables continuas. Entonces recuerden que en su naturaleza la diferencia básicamente es que las continuas son de mediciones, o sea, pueden asumir una cantidad infinita de valores, ¿verdad? Solo depende de la precisión del instrumento de medición. Esto es un tema que veníamos hablando desde la sesión 2 de este curso, ¿verdad? De cómo esas variables son por su naturaleza muy distintas. Entonces hoy vamos a empezar a hablar una de 2 sesiones, ¿verdad? De esto, de variables continuas y de cómo vamos a analizar y entender los problemas de este tipo. Entonces, por acá les empiezo a compartir esto. Lo están viendo bien, ¿verdad? Completa la presentación. Bueno, el primer caso, bueno, perdón, no les dije. Vamos a hablar hoy de una que es bastante intuitiva. Se llama la distribución uniforme, o sea, se porta como muy bien, no tiene nada extraño. Y también vamos a hablar como de la mamá de las distribuciones de probabilidad en estadística, la más importante por mucho, que es la distribución normal. No sería raro que alguna de ustedes haya escuchado ya en algún contexto cualquiera, ¿verdad? En economía, en negocios, etcétera, cuando la gente habla como que eso tiene un comportamiento normal o pareciera seguir una distribución normal. Lo usa la gente como casi como algo de apreciación, ¿verdad? Como algo que pareciera que tiene un comportamiento. Sin embargo, no necesariamente hay algún tipo de cálculo o de estimaciones detrás, ¿verdad? Sino como algo que se refiere a un comportamiento específico que ahora vamos a ver juntos también. Entonces, en lo que es la distribución de probabilidad uniforme, ¿qué es lo particular cuando una variable tiene este tipo de comportamiento? Y es que todas las probabilidades en un rango en el que está definida la variable, entre A y B, entre esos dos valores, la probabilidad de cada uno de los valores en medio de esos dos
que limitan ese rango, la probabilidad es la misma. Vean que aquí esta curvita azul, o esta línea azul, horizontal completamente, denota la probabilidad de cualquier valor en medio de entre A y B. Entonces, por eso es que aquí decimos también, geométricamente, ¿verdad? Esa probabilidad de que ocurra cualquier valor entre A y B es 1 entre B menos A. Ve que esto no depende nada del valor de X. Esta es la variable X que está distribuida entre A y B. ¿Hace alguna diferencia de si X está por acá o si está por acá en términos de probabilidad? No. Es la misma probabilidad en todos los casos. 1 entre B menos A. Y por eso se llama uniforme. Es la misma probabilidad para todos. Estando X definido entre A y B. Así lo escribimos, ¿verdad? Es 1 entre B. Si X está entre esos dos valores, la probabilidad es 1 entre B menos A. Y 0 en cualquier otro caso, ¿verdad? Que después, antes de A y después de B, es 0. Y eso quiere decir, recuerden también, igual que en el caso de las variables discretas que vimos en esta sesión que ya comentó José Luis, en cuanto a las propiedades y reglas básicas de probabilidades, lo que habíamos hablado es que la suma de todos los posibles eventos que conforman el espacio muestral, aquí el espacio muestral está definido por A y B, todos los valores entre A y B, cuando sumo todas las probabilidades, debería dar 100% o 1, ¿verdad? Entonces, como eso es así, lo que yo sé es que cuando yo sumo todo esto, ¿verdad? Todo el área que está debajo de esta recta, ¿verdad? De esta curva, para ser aquí coherente con el lenguaje que he usado, debajo de esa curva, todo esto debería sumar 100%. O sea, el área de este rectángulo que está acá debería ser 100%. O 1. ¿Por qué hablo de áreas aquí, compañeros, compañeras? Porque aquí ya no es posible, como en el caso del dado, ¿verdad? Cuando yo preguntaba, ¿cuál es la probabilidad de obtener, cuando lanzo un dado, la probabilidad de obtener un 1 o de obtener un 2? Entonces ustedes tomaban, decía, bueno, un sexto para la probabilidad de X igual 1, más un sexto de la probabilidad de X igual 2. Puedo sumar individualmente la del 1 y la del 2. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque las probabilidades son puntuales, son para esos eventos que son números enteros, son cuentas, una cantidad finita de valores. Como aquí estoy hablando de una variable que no tiene una cantidad enumerable de valores, o sea, contable de valores, entonces no me queda más que hacer sumas, ¿verdad? Infinitas de términos, ¿verdad? O sea, hacer una suma de una cantidad infinita de barritas que hay aquí entre un valor y otro, ¿verdad? Infinita porque literalmente no puedo ni siquiera enumerarlas. Entonces tengo dos opciones, ¿verdad? En el caso de que me interese, por ejemplo, la probabilidad, yo sé que la probabilidad de que X esté entre A y B es 100%. Eso es 100% porque no hay posibilidad de que sea menor que A ni mayor que B. Pero si me interesara, por ejemplo, como está indicado acá, calcular la probabilidad de que X esté entre A y C, ¿verdad? Entonces lo hago dado que esto es uniforme. Lo que me interesa, o sea que para todos los valores es la misma altura del rectángulo, entonces lo que me interesa es calcular cuánto es esta área marcada en rojito con respecto al área total. Y como todos es de la misma, como todos son de la misma altura, en realidad es una relación de distancias. Es cuánto es esta distancia entre C y A o A y C con respecto a la distancia A y B. O sea, hago C menos A entre B menos A. Esa sería la probabilidad de que X esté entre A y C. Eso es como un enfoque, si quieren, así como usando una lógica de geometría para resolver ese problema. ¿Cuál es la probabilidad de que esté entre A y C? No puedo sumar valores individuales, por lo que dijimos, esto no es una variable discreta, es una variable continua y por tanto tengo que trabajar con áreas. Y áreas podría ser una forma geométrica haciendo eso.
¿Y cuánto es el valor esperado? Por otro lado, ¿cuánto es el promedio? Si yo hiciera este experimento y observara valores de esta distribución uniforme, que van a caer entre A y B, como todos tienen la misma probabilidad, en promedio, yo lo que esperaría es que, de hacer mucha observación de esto, de nuevo, el concepto valor esperado, de hacer mucha observación, el promedio de todas esas observaciones debería estar en el medio de ese rango, entre A y B. O sea, yo podría decir, bueno, voy a sumar A más B y los divido entre 2. Saco el promedio entre A y B, literalmente. Entonces, ese se podría ser el valor esperado. Pero, veamos acá. De hecho, entiendo que ustedes ya les tocó también divertirse con matemática o algún tipo de cálculo. Esto no se va a evaluar antes de que alguien le dé algún tipo de crisis nerviosa, tal vez, ¿verdad? Los que se lleven un poco menos con la matemática. Nada más quiero dejarles claro, y tal vez sobre todo para aquellos y aquellas de ustedes que les llama la atención esto también, y es que la otra forma de resolver esto de la probabilidad de que la X o la Y esté entre A y C es usando literalmente esto que les decía, hacer una suma infinita de probabilidades o de los términos. Y una suma infinita, ¿verdad? Es por definición, es una integral. Es una suma en el límite. La integral entre A y C de mi función. O sea, lo que está haciendo es integrando, calculando el área bajo la curva. También es otra definición conceptual del cálculo integral, ¿verdad? Entonces, calcular el área bajo la curva lo haríamos integrando de A a C esta función que es mi función de probabilidad. Me vuelvo acá. 1 entre B menos A, ¿verdad? Entonces, integro eso con respecto a Y. Y aquí no hay nada variable con respecto a Y. Entonces sería, esto sale como factor común y tengo la integral de 1 con respecto a Y es Y. ¿Verdad? Entonces Y queda multiplicando 1 entre B menos A. O sea, queda Y entre B menos A evaluado entre A y C. ¿Verdad? Entonces esto también, la forma de resolverlo es evaluarlo entre A y C. Entonces hago primero en C, entonces queda C entre B menos A, menos A entre B menos A. Esta es la forma de evaluarlo, ¿verdad? Y entonces, dado que ambos tienen el mismo denominador, puedo juntarlos y decir es C menos A entre B menos A, que es el mismo resultado que obtuvimos aquí, haciéndolo con un enfoque geométrico, digamos, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma de obtener las probabilidades. Aquí nada más para recordarles, en el caso de la discreta, lo que yo hacía era sumar probabilidades puntuales, como la que les dije ahora, la probabilidad de que sea 1 o 2 en el lanzamiento de un dado. Ahí los resultados no pueden ser infinita cantidad de valores, sino 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es contable la cantidad de valores. Entonces ahí lo que hago es, en la variable discreta, es sumar probabilidades. Este es ese símbolo de sumatoria, ¿verdad? La sigma mayúscula. Y en el caso de la continua, como no puedo sumar una infinita cantidad de probabilidades, ¿verdad? De manera práctica, lo que tengo que aplicar es el concepto de la integral de mi función de probabilidad igualmente con respecto a Y. Y en este caso, siempre va a ser entonces la integral entre A y B de esta función de probabilidad con respecto a Y sería 1, ¿verdad? Porque el área bajo la curva definida en ese rango entre A y B va a ser 1 o 100%. Que es esto que aquí ya resolviéndolo mostramos con ese resultado, ¿verdad? B menos A entre B menos A igual 1. Que es la misma operación que hicimos entre A y C, la aplicamos aquí entre A y B y probamos que el área bajo la curva es 100%. Ok, y por otro lado, para terminar aquí de entretener a los amigos y amigas que les gusta este tema de cálculo, el valor esperado de Y. Recuerden cuando hablamos del valor esperado en variables discretas, lo que hacíamos era como tomar cada uno de los posibles valores de X y lo multiplicábamos por su frecuencia relativa o por su probabilidad. Y sumábamos eso, ¿verdad? Decíamos el primer valor de X por su frecuencia relativa
más el segundo valor de X por su frecuencia relativa. Eso fue lo que ustedes hicieron en aquel ejercicio o tarea, ya no recuerdo bien, para determinar el valor esperado de X. En el caso de variables discretas. O sea, siempre va a ser una media ponderada de todos los valores de X de acuerdo con cada uno con sus probabilidades. Aquí en la variable continua hacemos lo mismo, ¿verdad? Integramos de A a B todos los posibles valores de Y y multiplicamos Y por su probabilidad, por F de Y. Entonces aquí la integral, el valor esperado aquí sería Y por F de Y, que sería la integral entre A y B, Y por 1 entre B menos A, que es esta, la función de probabilidad. Y aquí ya sacamos este como factor como factor constante, ¿verdad? 1 entre B menos A, e integramos Y con respecto a Y, que sería Y al cuadrado entre 2, ¿verdad? Sumamos 1 al exponente y dividimos entre el exponente. Entonces, 1 entre B menos A por Y al cuadrado entre 2, evaluado entre A y B. Y cuando sustituyo, ¿verdad? Evalúo en esos valores, sería B al cuadrado menos A al cuadrado, ¿verdad? Es B evaluado aquí en Y, B al cuadrado menos A al cuadrado. Y esto, como estoy multiplicando esto por esto, ¿verdad? Estas fracciones quedaría dividido entre 2 por B menos A. Son estas dos cosas. Y esto es una de las fórmulas, ¿cómo se llaman ahora? De las fórmulas binomiales, ¿verdad? Si recuerdan ahí del colegio, donde nos enseñaban aquello de que A más B al cuadrado es A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. La segunda era B menos A al cuadrado. Sería B al cuadrado menos 2AB más A al cuadrado. Y la tercera era cuando era B más A por B menos A. Y esa es exactamente este resultado. B al cuadrado menos A al cuadrado. Ahí cuando ustedes llevaron, por lo menos cuando llevaron bachillerato, me imagino, se divirtieron bastante haciendo estos desarrollos, ¿verdad? Entonces, el resultado al final es que es B más A entre 2, porque estos B menos A se eliminan, ¿verdad? Entonces queda A más B entre 2, lo cual es exactamente también desde el punto de vista geométrico que les dije antes. Me devuelvo acá. El punto medio en esta escala entre A y B, ¿verdad? Este es B más A entre 2. Es este resultado que les decía ahorita. Entonces, este es el valor esperado de Y. Algo similar pasa en realidad, si ustedes se fijan, en la variable discreta, uniforme. Este es el lanzamiento del dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La FY es 1 entre N, ¿verdad? ¿Cuánto es la probabilidad? 1 entre la cantidad de posibles resultados. Aquí es un número contable de resultados, les decía, ¿verdad? Entonces el valor esperado en este caso es el punto medio en toda esa escala, igual, es 3,5. Ese es el valor esperado. O sea, el promedio que yo debería obtener cuando lanzo una cantidad grande de veces ese dado. El promedio debería tender a 3,5. Entonces aquí, bueno, aquí repitiéndoles nada más lo que les decía ahora también, que el valor esperado en el caso de una discreta era también X por su probabilidad. Entonces 1 por un sexto, más 2 por un sexto, etcétera. Y que el resultado también es 3,5. Entonces lo que les quiero decir con esto es que la forma de obtener el valor esperado en la discreta es la misma de el caso de la continua, solo que en la continua no es una sumatoria de términos así contables, sino que es una suma de términos infinita, ¿verdad? Y esa se resuelve haciendo un cálculo de la integral. ¿Sí? Bueno, entonces, como siempre, ¿verdad? Por si acaso hay dudas con respecto a esto al final, cómo se come para efectos de un examen, por ejemplo, ¿verdad? No se va a evaluar nada esto, las integrales de un examen, ni tienen que demostrar nada. Esto es una gran majadería aquí del profesor Alexander, que yo, la verdad, no me siento nada cómodo. De si yo hubiera sido estudiante, a mí simplemente me dicen, esto es, ¿verdad? Aprendas estas fórmulas de memoria,
y aplíquelas y punto, ¿verdad? Ojalá venga un software o algo. Creo que estamos para mucho más que eso, ¿verdad? Deberíamos poder entender de dónde salió eso, ¿verdad? O sea, por qué alguien nos está proponiendo que el valor esperado de una variable de este tipo es A más B entre 2. Entonces, bueno, este es el caso de la discreta, este es el caso de la continua, como les decía, la discreta tiene valores puntuales, ¿verdad? Contables entre A y B, de 1 y 6, por ejemplo, en el caso de un dado. La probabilidad simplemente donde va a estar 1 entre la cantidad de posibles resultados. En el caso de la continua, como son áreas, entonces lo que voy a estar calculando siempre es la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor K, es lo proporcional de la distancia entre K y A con respecto a la distancia completa entre B y A. ¿Verdad? Entonces K menos A entre B menos A. Y la varianza, ahora les expliqué dónde salió el valor esperado de X. La varianza ahí sí sería ya realmente para gente para los de ustedes, aquellos de ustedes que de verdad les encante el cálculo, lo podemos demostrar sin problema, pero nos llevaría un ratito más. Y la varianza de X entonces como resultado es B menos A al cuadrado entre 12. ¿Sí? Entre 12. Entonces, ese sería el valor esperado y la varianza. Entonces, ¿cómo aplicamos eso a un par de casos específicos? Aquí nos dice un geyser hace erupción. Este geyser, por si acaso, son estos geysers, estos fenómenos bonitos naturales, ¿verdad? Estas fuentes que hacen erupción con cierta periodicidad muy grande, ¿verdad? Muy alta de agua, vapor. Hace erupción cada 91 minutos. Si su guía turístico destina 20 minutos para la visita, ¿verdad? Llegamos con el grupo, con el tour, y nos dicen, bueno, ojalá nos toque, ¿verdad? Pues hace cada 91 minutos hace erupción. Llegamos ahí, obviamente no está haciendo erupción, y lo que nos dice es, tenemos 20 minutos para estar acá, ojalá que nos toque, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que pueda haber la erupción? Entonces ustedes dicen, bueno, entre 0 y 91 minutos la probabilidad de que haga erupción es la misma siempre. La misma siempre. No tenemos idea hace cuánto hizo la erupción, ¿verdad? Entonces, la probabilidad va a ser el tiempo que tengo, los 20 minutos, con respecto a los 91 minutos que dura entre erupciones. Entonces, aquí sería 1, ¿verdad? Entre 91, que es 91 menos 0, ¿verdad? Porque nos decían que es B menos A. Entonces, 91 menos 0, ese es el denominador. Y en el numerador es 20 menos 0, ¿verdad? Entonces es 20 entre 91, que es 22%. Esa es la probabilidad de que yo pueda ver la erupción. ¿Necesitaron ustedes todo esto? ¿Lo pudieron haber hecho más intuitivamente sin conocer nada de que esto se llamaba distribución uniforme ni nada? Posiblemente, ¿verdad? Ustedes podrían decir, pues llego ahí y me dicen, ¿cuánto dura? 91 minutos. Si solo tengo 20, bueno, 20, 91 minutos son un poquito más de un 20%. Eso así de probable debería ser que yo vea la erupción. Entonces vean que es bastante intuitiva la forma de resolver el problema. Usted llega, el otro problema, usted llega a un edificio y va a tomar el elevador para su piso. El elevador dura entre 0 y 40 segundos para llegar. Suponiendo que la distribución de tiempo es uniforme, ¿cuál es el valor esperado y la varianza del tiempo de espera? Entonces ya no es probabilidad, sino calcular cuál es el valor más probable que suceda o cuál es el promedio de tiempo que va a durar si usted observa esto, ¿verdad? Va todos los días y dura 3 meses sacando un promedio de cuánto duró para llegar arriba. Entonces el valor esperado es el promedio, aquí por cierto dice menos, debería decir más, 40 más 0 entre 2, es el mismo resultado. 40 más 0 entre 2, el punto medio es 20 segundos. Eso debería ser en promedio el valor más probable que suceda. Y en la varianza de ese promedio, de ese valor esperado, es 40 menos 0, ahora sí, B menos A al cuadrado entre 12. ¿No? Entonces, 1600 entre 12, 133 es la varianza en este caso. ¿Ok? Con la desviación estándar saco la raíz a 133
Y debería dar algo como 11,5, algo así, con respecto a este valor esperado de 20. Preguntas, comentarios sobre la distribución de probabilidad uniforme, compañeros, compañeras. Ok, bueno, entonces voy a pasarme así muy inocentemente a estas feminas que tienen que ver con la distribución de probabilidad normal. Les decía, antes de que empezáramos con las feminas específicas, que esta es probablemente como la mamá de todas las distribuciones, ¿verdad? Esta es la más importante de todas, la que ustedes más van a escuchar mencionada en cualquier contexto donde alguien hable de algún tipo de datos o de estadística. Y es básicamente por el hecho de que se encuentra con bastante frecuencia este tipo de distribución. ¿Cómo es la distribución? Exactamente. Tiene un comportamiento, como decimos, muy simétrico, ¿verdad? Recuerden que en una parte del curso, al inicio, estuvimos muy entretenidos hablando de cómo son las distribuciones de frecuencia. Son simétricas, son asimétricas a la derecha, a la izquierda, etcétera. Ustedes ahí en varios trabajos, examen también, se estuvieron resolviendo y comentando sobre qué tipo de distribución está siguiendo esa variable. La variable que yo tengo en mi muestra, ¿verdad? De la que yo estoy describiendo con estadística descriptiva en ese momento. Aquí hubo un matemático también muy famoso, muy conocido hace ya casi 300 años, que se llama Friedrich Gauss, un alemán que estuvo trabajando aquí, creo que si no me equivoco, empezó a los 14 años en la Universidad de Heidelberg, que es uno de esos genios, ¿verdad?, de la historia de la humanidad. Y terminó a los 17 años, duró 3, 4 años ahí sentado, calculando y probando que existe este tipo de comportamiento. O sea, él, literalmente, si quieren así, encontró, para no usar la palabra inventó, este tipo de función para describir ese comportamiento que ya desde ese tiempo veían que era bastante común. Entonces, ¿qué pasa para una variable que tiene un comportamiento normal? Tiende a acumularse bastante alrededor de un valor central, mu, de un valor esperado, de un valor de tendencia central. Hay bastante acumulación alrededor de esos valores y tiende a caer exponencialmente, ¿verdad? Entre más se aleja de ese valor esperado, a ambos lados de la misma forma, ¿verdad? Ambos lados de la misma forma, o sea, es perfectamente simétrica esa distribución normal. Entonces, ese tipo de distribución nos va a servir para modelar variables que vemos que tienen ese tipo de comportamiento. Entonces, esa formulita, esa función que ustedes ven ahí abajo, no nos la vamos a tener que aprender ni la vamos a tener que evaluar como tal. Esto nada más como que nos quede claro qué es lo que se está evaluando. Y lo que se está evaluando básicamente es a qué distancia está un valor específico con respecto a la media. Para calcular una probabilidad, lo que me interesa es cuál es la diferencia de ese valor de X con respecto a su valor esperado. Y lo relativizo con respecto al valor de la varianza. Este sigma cuadrado, recuerden, es la varianza poblacional. Entonces, ¿qué hizo el señor Gauss para volver aquí al genio, ¿verdad?, nuestro? Lo que hizo fue encontrar esta distribución, esta función que describía perfectamente cómo se iba comportando la probabilidad en función de cuál es el valor de X. Y con base en eso le dijo, bueno, ya ahora estamos listos para poder calcular probabilidades, ¿verdad? Al igual que calculamos probabilidades para la binomial, como hicimos ahora al inicio de la sesión, o estamos listos para calcular, o como lo que hicimos para la Poisson, inclusive para la uniforme, como acabamos de ver, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que dure, que en 20 minutos pueda haber el geyser? Ahí era muy fácil, ¿verdad? Porque las probabilidades todas eran las mismas para todos los valores de X, ¿verdad? Era una constante.
Aquí no solo que no es constante, sino que tiene un crecimiento exponencial hacia arriba y luego hacia abajo otra vez. De la misma proporción a ambos lados de mu. Entonces, dijo, bueno, con esta función vamos a poder calcular igualmente áreas debajo de la curva. Entonces, él dijo, bueno, si ustedes me dicen cuál es el valor esperado de esta variable que estamos analizando y me dicen la varianza de esa variable, yo les puedo calcular las probabilidades, por ejemplo, de que X sea mayor que este valor. Pintar cualquier valor acá o un valor aquí. Cualquier evaluación que ustedes necesiten, yo la puedo hacer porque si pongo un valor para mu y otro para sigma cuadrado, yo puedo integrar esta función y obtener áreas debajo de la curva. Ya sea que esa área es de aquí hacia arriba o de este valor que yo marqué aquí como de interés hacia abajo. Como ustedes quieran. ¿Verdad? Y como suele pasar, ¿verdad? El hombre, obviamente, ahí a los 17 años lo hicieron catedrático en su momento. Como suele pasar cuando todo está recién inventado y todo el mundo está muy emocionado por el descubrimiento que se hizo, hacemos grandes ofertas, ¿verdad? Todo lo podemos resolver y todo está muy bien. Nada más díganme qué necesitan. Imagínense ustedes, ¿verdad? Entonces el pobre Gauss le llovieron solicitudes, literalmente, ¿verdad? O sea, todo el mundo necesitaba calcular probabilidades para temas del clima, del comercio, de construcción, cuánto iba a aguantar ciertas vigas, cierta forma de construir, cuánto iban a aguantar de peso. No sé, de todos los tipos de campos de saber, él hizo sus exposiciones de qué es lo que había encontrado y la gente está simplemente encantada, ¿no? O sea, ahora necesitamos que nos resuelva de todos los campos, todos los diferentes problemas que se nos podrían ocurrir o que tenemos ya hace años ahí parados y que estamos resolviendo de una forma muy, yo creo que, ¿verdad? Ahora tenemos una forma cuantitativa, matemática de resolver. Pero entonces de ahí las filas de gente se le hicieron tan largas al señor que al final dijo, no, esto no va a funcionar así, ¿verdad? Vamos a tener que encontrar una forma un poco más estandarizada para resolver eso. ¿Qué quiere decir una forma un poco más estandarizada? Lo que quiere decir es que necesito traducir cualquier problema que ustedes me traigan a una misma forma de resolverlo siempre. Entonces lo que dijo es, ¿qué tal si en lugar de que yo evalúe para 1001 diferentes combinaciones de valor esperado y varianza o desviación estándar, yo les pregunte lo siguiente, que es esto que está puesto en esta firmina. ¿A cuántas desviaciones estándar se encuentra tu valor de interés del promedio? Entonces llegó alguien, esto que les decía, alguien de arquitectura o ingeniería, ¿verdad? Y decía, yo tengo un promedio, ¿verdad? Tengo un promedio de presión, ¿verdad? De peso que se hace sobre esta viga de 100 kilos, ¿verdad? Y no me perdonan aquí mi ignorancia en todos estos campos, pero y una desviación estándar de 20. Y quiero saber que no, si llega a un peso, si llega a hacer ejercicio un peso de más de 130 kilos, pues esa viga se va a romper. Eso ya lo probamos. Pero entonces yo tengo un promedio de 100 y una desviación estándar de 20. ¿Qué tan probable será que llegue alguien con 130 kilos, ¿verdad? O ese objeto de más de 130 kilos, una carreta o lo que fuera. Y luego llega otra gente hablándole en comercio, ¿verdad? De que las compras de gente, que lo que necesitan en el mercado para abastecerse, normalmente ha sido un promedio de 8 sacos, ¿verdad? O 8 kilos de harina, con una desviación estándar de 2,3. ¿Cuál será la probabilidad de que más de 5 personas pidan 10 kilos o más, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones, de diferentes promedios y desviaciones estándar, variables totalmente diferentes, era lo que se hizo inmanejable, ¿verdad? Y lo que dijo es, vean, este señor que me habló de las vigas y la presión, y esta otra señora que me habló
de las ventas y los kilos que se llevan de harina, ¿verdad? Totalmente otros fenómenos y otros problemas diferentes. Pero ambos se dejan traducir a algo sencillo. Este valor de 130 kilos que era crítico para este amigo se puede expresar en cuánta distancia tiene ese valor del promedio de 100 kilos, que ahí serían 30 kilos de distancia, ¿verdad? Y esos 30 kilos los expreso en términos de desviaciones estándar, la desviación estándar 20. Entonces, vos estás con tu peso crítico, está a 1,5 desviaciones estándar del promedio. 30 entre 20, ¿verdad? O en el caso de la harina, que les decía, ¿verdad? Si el promedio es 8 y la desviación estándar es 2,3, entonces, y para vos es crítico que haya 10 kilos de solicitud, entonces te podría decir que 10 kilos con respecto al 8 está a 2 kilos de distancia del promedio, y eso expresado en términos de desviaciones estándar sería 2 entre 2,3, ¿verdad? O sea, es un poquito menos de una desviación estándar. Entonces, puedo comparar esos dos problemas con una variable, una única variable que es totalmente comparable, que es a cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor del promedio. Y esa forma estandarizada de trabajar, como todos somos tan creativos, los estadísticos, para ponerle nombres a cosas, se llamó simplemente la variable, una variable normal estándar. No solo tiene comportamiento simétrico, sino que logré expresar eso que está en las unidades originales, ¿verdad? 100 kilos, 130 kilos que era el valor crítico, con la desviación estándar de 20, todo eso lo logré expresar en un solo numerito que dice 1,5 desviaciones estándar con respecto a otro. Y con eso empezó a resolver las diferentes situaciones, ¿verdad? Diferentes problemas con el mismo enfoque, ¿verdad? Entonces, dijo, ahora les voy a dar diferentes situaciones. Ustedes van a tener siempre, ¿verdad? Siempre van a tener estas posibilidades. En estas curvitas, vean, la curva azul aquí denota una que tiene un valor promedio, un mu igual a 0, y una varianza bastante bajita, 0,2. ¿Cómo se expresa eso? Que hay muy poca, es muy poco ancha, ¿verdad? Es muy angostita esa distribución. Y luego tenemos otro caso, la roja, que está acá, esta otra roja, aquí señalada. También tiene la misma media, 0, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia del azul? Es un poco más chata, ¿verdad? Más ancha. ¿Y eso por qué pasa? Porque la varianza es mayor. Hay más diferencias entre los valores. Y por otro lado está la amarilla, que es un caso todavía más fuerte, ¿verdad? Tiene la misma media, está centrada en 0 también, el mu, pero tiene todavía más varianza. Ya no es 1, sino que es 5, ¿verdad? Entonces ya eso se hizo súper, súper achatado, ¿verdad? Y luego tenemos otro caso donde la media se corrió un poco a la derecha. Un valor esperado de -2 y una varianza 0,5 un poco más grande que el azul, ¿verdad? Entonces aquí nada más para dejarles claro los diferentes escenarios que podrían darse entre la media y la varianza para darle forma a esa distribución y ubicarla a lo largo de la escala de X, ¿verdad? Y la otra cosa que nos interesa aquí es algo que es bastante utilizado, compañeros, compañeras, en gente, digamos, a nivel directivo es bastante utilizado, directores y directoras que tienen, ¿no?, bastante experiencia. Tienen esta regla que les voy a comentar ahorita, la tienen ahí escrita en una servilleta siempre, ¿verdad? La tienen a mano. Se llama la regla empírica y básicamente la utilizamos para no tener que enredarnos con Excel ni otros apps ni software, ¿verdad? Sino que tener una noción sacando un par de relaciones muy sencillas rápidamente. Lo que nos dice la regla empírica es lo siguiente. Acabo de decirles, ¿verdad?, que el señor Gauss lo que nos dijo es a cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor que te interesa del promedio.
Entonces, él decía, a una desviación estándar, de hecho lo calculó él mismo también, ¿verdad? A una desviación estándar hacia abajo del promedio, ¿verdad? Ya sea que ese valor esté por debajo del promedio de una desviación estándar o por arriba del promedio una desviación estándar, entre esos dos valores está la suma de estas probabilidades. 34,1 más 34,1. Recuerden que es totalmente simétrica. A ambos lados está la misma cantidad de probabilidad. Da 68,2%. O sea, a una distancia de una desviación estándar para arriba o para abajo del promedio, tenemos 68,2% de probabilidad. A más o menos dos desviaciones estándar, vea que lo que vamos a sumar es esta área azul intermedia, ¿verdad? Y esta también, más o menos dos desviaciones estándar, tendríamos sumando al 68,2 que ya teníamos, 13,6 más 13,6 es 27,2, más el 68,2 es 95,4%. En otras palabras, a más o menos de dos desviaciones estándar, tengo 95,4% de la probabilidad. Y luego sumo otra vez para tres desviaciones estándar, ¿verdad? Menos tres desviaciones estándar y más tres desviaciones estándar, tengo 99,7% de los datos. En otras palabras, más allá de tres desviaciones estándar para abajo o hacia arriba del promedio, queda 0,3% de probabilidad. Por ende, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Por qué les digo que algunos directores y directoras que tienen mucha experiencia tienen esto escrito en una servilleta? Porque cuando llega alguien y les dice, por ejemplo, vean, aquí jefe, jefa, estamos analizando este caso, ¿verdad? Estamos partiendo que hay una distribución normal. Obtuvimos en esto que nos interesa, en las ventas, ¿verdad? Lo que nos compran los clientes en cada transacción. Esas compras siguen una distribución normal. Tenemos un promedio de 100, una desviación estándar de 10 y la promoción se va a pagar, ¿verdad? Va a ser buena si logramos obtener gente que nos compre 140 dólares por transacción. Entonces tengo 100 de promedio, 10 de desviación estándar y estoy diciendo que la promoción me va a funcionar si tengo compras de 140 o más. ¿Qué dirían ustedes después de que les conté esta regla empírica? ¿Qué responderían ustedes si fueran los directores o directoras de esa compañía? ¿Hace sentido hacer esa promoción? ¿Qué opinan? No tiene que ser la respuesta correcta aquí de buenas a primeras, ¿verdad? Apenas estamos acercándonos al concepto. Tengo 100 de promedio de compras de lo que me compra acá por cliente que llega a la tienda. Tengo una desviación estándar de 10, o sea, anda en promedio, los valores que me compran andan entre 110 y 90, ¿verdad? A 10 dólares de distancia de ese promedio de 100. Y acabo de decir que la promoción va a ser buena en la medida en que nos compren 140 dólares o más. Es probable eso. Va a haber bastante gente que me compre 140 dólares o más. ¿Qué dirían? Vean que 140, ¿verdad? A una desviación estándar de 100, ¿qué valor tengo? Profe, tal vez sería más fácil decirlo de 140 si en vez de estarlo calculando con el promedio se hace con la media. Con la media que es que, perdón, perfecto, sí. O sea, digamos, es que, bueno,
sea, para mí no, o sea, con lo que usted está diciendo, Ajá. no, no es probable, no es tan probable que sea 140, ¿verdad? ¿Por qué? Es correcto eso que decís, ¿por qué lo decís? Y bueno, porque para empezar, lo más alejado, digamos, para tener una probabilidad certera, yo diría que es tal vez 110, porque la varianza o la desviación era 10, ¿verdad? Y si ¿Correcto? el promedio es 100, Ujú. entonces sí, no sé qué tan probable sería. Digamos, la probabilidad debería oscilar, para una probabilidad alta, debería oscilar entre 90 y 110. Correcto. ¿Cuánta probabilidad hay entre 90 y 110? Perfecto. Estefano, ¿cuánta probabilidad hay entre esos dos valores? 50%, no sé, sinceramente. La suma de estas dos, ¿verdad? Aquí está Ah, diciendo. ok, es que lo estamos haciendo con este. Sí, sí, con esto. Totalmente Bueno, siguiendo este esquema. No, no he agregado ningún otro elemento, entonces digamos. sería 68,2. Exacto. Entonces, que sea mayor a 120, ¿cuánta probabilidad pareciera que hay? 15, 15,7, Ojo algo que por ciento. 120 está acá, perdón, ¿verdad? Que sea Ok, más de 120, sería 2. 2,1 más 0,1, ¿verdad? Ajá. Más de 130, 0,1. Más de 140, prácticamente cero. ¿Necesité sacar yo algún Excel, hoja de cálculo compleja o algo para llegar a esa conclusión? No. Por eso les digo, esto es una regla empírica, quiere decir, esto es Pero algo que yo eso, me puedo escribir en una tarjeta, ¿verdad? Entonces un buen director o directora, cuando llega alguien y le dice, mira, vamos a hacer esta promoción apostándole que va a llegar gente con 140 o más, debería decirle, olvídelo. Usted me está diciendo que son 100 de promedio, 10 de desviación estándar, no va a llegar nadie con 140. Entonces ni empiece con la promoción, porque si al final le va a estar dando promociones a la gente que gasta 100, 110, 115, de no se va a pagar la promoción. profe, ¿existe alguna forma de que el cálculo sea, porque digamos, esto es o sea, eso es algo ya definido, pero no es tan preciso, ¿verdad? Exacto, Estefano, así es. Entonces mi Esos son, pregunta iba a cómo hago yo para usando esta referencia, mi ajá, probabilidad o mi cálculo sea más preciso. excelente, gracias, Estefano. Parece que nos pusimos de acuerdo, vos y yo aquí para terminar esta parte de la teoría. Entonces, ahorita voy a contestar exactamente esa pregunta que acabas de hacer. Nada más aquí dejar claro como que esto es una forma de abordarlo también, ¿verdad? De hecho, nada más último comentario sobre esta parte, antes de contestar la pregunta de Estefano, es que ustedes aquí tienen, básicamente lo que está diciendo esta figura también, es que entre menos 3 desviaciones estándar y más 3 desviaciones estándar está abarcado prácticamente el 100% de los datos. Eso también, cuando yo considero esto más o menos 3 desviaciones estándar, ahí salió, por ejemplo, el concepto este que ustedes han escuchado con toda seguridad de Six Sigma, ¿verdad? Entonces, cuando yo controlo 6 desviaciones estándar, más menos 3 desviaciones estándar, tengo bajo control el proceso como un todo, ¿verdad? Por eso era como un concepto de calidad total de los japoneses, este de Six Sigma, ¿verdad? Entonces, lo que decía aquí exactamente es esto, ¿verdad? Mu igual 100, sigma igual 10, esto es lo que acabamos de conversar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber la probabilidad de que lleguen entre 80 y 120, ¿verdad? Que haya un valor de X entre 80 y 120, eso es menos de 2 desviaciones estándar y más 2 desviaciones estándar, que es más o menos un 95%, de hecho un poco más, ¿verdad? 95,4% como vimos antes. Y la probabilidad que sea mayor que 130 es 3 desviaciones estándar, que debería ser menor a 1, inclusive menor a 2%. Y esto que estamos haciendo, 80 menos 100 entre 10, de decir, ¿a cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor de 80 de mi promedio?
es 80 menos 100 entre 10 menos 2. Esta forma de calcularlo, que es muy intuitiva también, es X, el valor de X que quiero evaluar, menos mu entre sigma, ¿no? Esto es mu y esto es sigma. Entonces, esta forma de calcularlo es la que nos lleva a la variable normal estándar que les comenté antes. Esta es, y se denota, a diferencia de la X, que puede asumir cualquier valor, ¿verdad? Y en cualquier variable, cualquier unidad de medida también. La Z siempre va a ser una variable normal estándar que se mueve entre esos valores, ¿verdad? Entre menos 3 y 3 sobre todo. Bueno, voy a irme aquí bueno, esta es nada más la función de distribución, que básicamente nos dice que siempre va a tener media 0 y desviación estándar 1. Antes de enredarnos con esta tablita, voy a mostrarles aquí en el Excel con un casito, una situación específica, cómo podríamos resolver eso. Voy a agregar otra hoja aquí, de hecho. Entonces, supongamos esto que acabamos de decir, ¿verdad? Tengo un promedio de 100. Este es el mu, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí por si acaso, mu. Y tengo una desviación estándar de 10. ¿Okay? Y me interesa saber la probabilidad. Vamos a un valor un poquito más concho, ¿verdad? La probabilidad de que X sea mayor a 117. ¿Por qué mayor de 117? Porque a partir de ese punto, si yo logro vender en una transacción $117, yo calculé cuánto me cuesta regalar esto que voy a regalar, la corbata o cualquier cosa que quiera regalar adicional como promoción. Y digamos que me cuesta $16. Entonces, si alguien me compra $17 más de los $100 en promedio que ya traía, ya a partir de ese punto me va a funcionar la promoción, ¿verdad? Me va a traer dinero incremental para el negocio. Entonces me interesa evaluar esto, probabilidad de X mayor a 117. Entonces ustedes dicen, ok, la pregunta del señor Gauss era, ¿a cuántas desviaciones estándar se encuentra tu valor del promedio? Y estoy tratando de contestar la pregunta que hizo muy bien Stefano, de hacer esto más preciso, ¿verdad? Entonces voy a tomar 117 menos el promedio. ¿Ok? Entonces ahí tengo la distancia, son $17, ¿verdad? Que hay diferencia. Y lo voy a expresar en desviaciones estándar. Entonces son 1,7 desviaciones estándar que se encuentra mi valor del promedio. Entonces ese es el valor Z, lo voy a poner aquí de hecho. ¿Ok? Y ahora la probabilidad de que haya de hecho voy a dejar este por aquí abajo mejor. Perdón, el enredo de formato aquí, voy a dejar esto así, la Z es esta. Y la probabilidad sería, aquí voy a usar, aquí hay que usar directamente las funciones de Excel. Esta que dice norm standard, de hecho aquí les dice standard normal distribution o distribución normal estándar. Le va a decir dame el valor de la Z que quiere evaluar, que inclusive dice Z, ¿verdad? La normal estándar. Y dígame si quiere calcular la acumulada. Eso es una forma en que tiene Excel esto ya programado, compañeros, compañeras. Y es básicamente lo que nos dice es, siempre voy a calcular desde menos infinito, ¿verdad? Desde el valor más pequeño posible hasta el valor que ustedes me están indicando aquí, la Z. Entonces, esto es la probabilidad más bien de que sea menor a 1,7. Pero a mí me interesa la probabilidad más bien de que sea mayor a 1,7. Entonces uso el complemento, hago 1 menos esa probabilidad. Entonces 4,5%. Esa es la probabilidad de obtener una compra mayor a $117. Que sería con la que se me paga mi promoción.
Entonces es haciendo este cálculo. Voy a repetir aquí un segundo. Cuando yo obtengo el valor de la Z, ¿verdad? Que es 1,7, la Z es, entonces de nuevo es el valor que está evaluando, 117, menos el promedio dividido entre la desviación estándar. Ese es el valor de Z. Y aquí lo que tengo que pensar ahora es, esto me están preguntando la probabilidad que sea menor que este valor de 117 o mayor que ese valor. Por el planteamiento del problema que acabo de decirles, debería ser mayor a ese valor. Entonces, dado que Excel siempre me va a calcular las probabilidades de que sean menores a este valor, lo que voy a hacer es calcular el 100%, 1, menos la probabilidad de que sea menor a ese valor. Así voy a obtener la probabilidad de que sea mayor a ese valor. Y eso sería correspondiente a este 4,46%. Esa es la probabilidad de que se me pague la promoción. ¿Ok? Contesto la pregunta ahí, Estefano, compañeros, compañeras. Sí, pero hay algo ahí que me queda como Dime. la duda. Sí. ¿Qué operación o qué es lo que hace la ejecución esa de norm punto? ¿Qué está evaluando aquí? Ajá. Bueno, sí, eso es algo muy generoso, Estefano. ¿Por qué estamos usando en este caso sí la función directa en Excel y no la usamos en Poisson y en las otras? Porque el hacerlo aquí en Excel a mano, digamos, a pie, implicaría hacer la integral de esto. Bueno, entonces no está bien, porque la verdad es que Todo bien, dice Estefano, ya me arrepentí. Sí, es esta, la integral de esta función que no vamos a pasar por eso. No hace falta tampoco. Pero es eso lo que está haciendo de fondo, Estefano. Ok. Sí, yo es que ni siquiera sé que es una integral, entonces mejor lo dejamos así. Ok. Y la integral es como, sí, sumar una infinita cantidad de términos. Eso es el concepto de la integral. Pero bueno, va mucho más allá de poder explicarles ahorita qué es lo que hace una integral de fondo. Iría mucho más allá de lo que podemos hacer aquí en el curso. Pero digamos que hasta ahí tendríamos que creer que eso está resolviendo de forma correcta don Bill Gates aquí, digamos. Pero más allá del cálculo específicamente cómo se hace, lo que me precisa mucho es que ustedes entiendan lo que hay de fondo, ¿verdad? Es que a mí se me podría olvidar, nada más una cosa aquí para terminar la parte aquí de teoría ahorita. Por cierto, no hay ejercicio práctico ni entregable de esta sesión, por si acaso. Sí hay una práctica sugerida, otra vez, ¿verdad? Esta dinámica de prácticas sugeridas que les ruego que la utilicen, esas sugerencias, para que se vayan familiarizando con las cosas, porque de nuevo esto no es, o sea, aquí hay un reto grande que es primero como que en este poco tiempo, relativamente poco tiempo que tenemos en esta sesión, por ejemplo, ustedes me puedan seguir bien el concepto de lo que estoy contando acá. Esos son retos sobre todo mío, espero que haya funcionado relativamente bien, pero el reto más grande todavía lo tienen ustedes. No solo el haberme seguido aquí atentamente en la sesión, sino el poder resolver ustedes problemas con esto, ¿verdad? Entonces, más que, o sea, vean que les dije desde el inicio, cuando empezamos después del segundo examen parcial, del primer examen parcial, disculpen, les dije, va a ir creciendo exponencialmente la necesidad de que ustedes hagan práctica con esto, ¿verdad? Entonces, úsenla, por favor. Esta que les sugerí ahí y la del libro, todo lo que quieran y todas las dudas que tengan, bienvenidas, ¿verdad? Entonces, nada más para repasar acá, voy a quitar un segundo este 1, puede ser que usted diga, no entendí bien y se me olvidó y usé esta fórmula y me dio 95%. Si el promedio es 100 y la desviación estándar es 10, ¿será que realmente un 95% o más de la gente va a comprar $117? Eso hace sentido intuitivamente. ¿Qué dirían? Entonces, si alguien les dijera eso, tengo un promedio de compra de 100 y la versión estándar de 10, o sea, la mayoría de la gente en promedio se alejan $10 de esos $100 de compra.
Y calculé, y vieras, ahora calculé, siguiendo lo que me dijo aquel loco de estadística, usando esta función de distribución normal, que hay un 95% de probabilidad de que la gente me compre $117 al mes. Está como extraño, ¿verdad? Está extraño que la mayoría de la gente se concentra a más o menos una desviación estándar y vos me estás diciendo que hay 95% de probabilidad que sea más allá de una desviación estándar. Entonces, seguramente algo no aplicamos bien aquí. Ah, es que me faltó hacerle 1 menos esto, ¿verdad? Y ahora sí hace sentido el dato. Exacto, está raro. Gracias, María Fernanda. Así es. Está muy extraño que haya dado tan alto. Bueno, y eso es la forma de resolver problemas de la distribución normal. La distribución uniforme es bastante más sencilla, como vieron. Entonces, ahí en el aula hay un workcito, ¿verdad? Con, no sé, creo que eran como 5 o 6 problemitas que podrían intentar resolver ustedes con esto que acabamos de ver aquí en la sesión. Si gustan, los puedo asignar a... Ya les voy a subir el Excel también, apenas los asignen los grupos. De nuevo, voluntario, ¿verdad? Aquí esto no se va a evaluar en esta sesión, entonces cada grupo decide si lo va a hacer ahora, en otro momento. Los invito a que aprovechen el espacio. Yo voy a estar aquí, obviamente, nada más me levanto un momento también a comerme algo y estoy aquí hasta las 9 en todo caso. Entonces, si gustan, los que gusten, voy a abrir los breakout rooms y me dicen los que quieran que los asignemos. Entonces, no sé, aquí Adriana Hernández, de verdad, no tenga ningún compromiso, ¿verdad? No, nadie tiene que ponerse rojo si dice prefiere hacerlo en otro momento. Profe, Adriana vieras, Hernández, ¿sí? revisando, creo que ninguno de mis compañeros está conectado. Entonces, no, Eh, no te asigno. Sí, o sea, no sé si me asigna uno solo a mí, como para quedarme Ok. ahí. Ok, hagamos eso entonces, sí. Ya te voy a poner ahí en la 1, perfecto. En la 2, Profe. Sí. Yo también Sí. me voy a comer algo, pero ahorita me conecto. Bueno, perfecto. Nada más dime los grupos, Ok. José Luis, para dejarlos asignados. Tampoco están mis compañeros. Entonces, Yo otra solo. unipersonal, sala 2, perfecto. Sala 3, Ok. Alejandro Víquez. Ya voy, Paola, sí, ya te digo. Bueno, más bien voy con Paola. Paola con Sebastián Mora. ¿Solo ustedes dos? Profe, yo estoy con Fer y con Estefano. Ok, vamos a ver. Alejandro con María Fernanda Oviedo y Estefano, ¿verdad, Maurice? Sí, Con señor. gusto, Paola. Sí. Listo. En la 5, Alexia. Vos estabas con Olger, ¿verdad? Sí, y con José Andrés. Profe, una pregunta, ¿cuándo es el segundo parcial? Segundo parcial de la última sesión, en la 15, si no me equivoco, sí, son 4 semanas, Alexia. Ah, ok, gracias. Con gusto. Camila, ¿de dónde se van a quedar ustedes? Con Luisana. Con Luisana y Valeria Campos, profe. Perfecto. Y luego tenemos Julián Abreu. Con Sofía y con Samuel, profe. Sofía, Samuel, perfecto. Me quedan Nicolás, Rafael y Sebastián. ¿Son del mismo grupo? Sí, profe, y Bernardo. Perdón, Sebastián y ¿quién, perdón? Rafael y Bernardo, pero Bernardo, bueno, se conecta ahorita. Dice que se le Ok. fue el internet. Sí. Listo, perfecto. Entonces igual a Nicolás te voy a poner solo en la última, así que se descarta. Listo, ya estoy abriendo las salas.